Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 de la mañana 30 minutos. Bienvenidos a este 1 de junio de 2022, un día importante para la historia política de nuestro país. Este día cumple el actual gobierno, el presidente Nayib Bukele, 3 años de gestión en la que se han hecho desde ya y se están haciendo evaluaciones pertinentes en cuanto a su trabajo desarrollado a lo largo de estos años y por supuesto también los grandes desafíos que representa. Para este día, por cierto, se tiene previsto en sesión solemne en la Asamblea Legislativa en horas de la noche, el mandatario dar su discurso a la nación, en la cual expondrá precisamente los alcances que ha tenido sus políticas públicas y por supuesto todos aquellos elementos clave que distinguen el área de trabajo de su gabinete, como el que este día vamos a analizar y que es una pieza fundamental dentro de la estructura de proyección de desarrollo que el país debe de tener, como es el tema de la educación. Si lo vemos desde el punto de vista evaluado precisamente por la percepción que tiene la población, este día, por cierto, entre varios indicadores, LPG Dato de la prensa gráfica destaca un buen desempeño en esa área de educación, en la cual pues le da una aprobación no solo al gobierno como tal en su tercer año del 87%, sino que también en los indicadores importantes de educación que la ubica en un 76.7% de lo que significa precisamente una buena calificación en cuanto al trabajo que se ha desarrollado en esta materia de educación. Hoy, para hablar sobre estos y otros elementos importantes, ahí está precisamente Bukele con 87% de aprobación. Ustedes pueden ver, ahí también está el ramo de educación, que representa un hito muy importante también dentro de lo que se ha venido haciendo en esta materia. Esto será la primera parte. En la segunda parte vamos a hablar el otro aspecto que tiene que ver con el área de la salud. Por eso desde ya manténgase pendiente, porque este servidor ha estado desde luego haciendo análisis desde la perspectiva de panelistas sobre estos temas en radio, acá en televisión. Ayer lo hacíamos en el área económica. Así es que vamos a ir conociendo poco a poco todas estas áreas importantes que destacan y resaltan el ejercicio de los 3 años del mandatario. Le doy la más cordial bienvenida ya al licenciado Mauricio Pineda, ministro interino de Educación. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un placer siempre estar acá frente a estas cámaras saludando a su audiencia y bueno, dispuestos a conversar un poco sobre el acontecer en la educación de nuestro país. ¿Contento con calificaciones como estas que demuestran que se ha hecho una apuesta importante en el área de educación? Definitivamente, definitivamente. Esto lo que es un reflejo de un gobierno que ha decidido apostarle a la educación, que ha entendido que aquel país que apuesta en educación es el que ha encontrado la ruta correcta para el subdesarrollo. Y eso es lo que el presidente Bukele ha hecho en medio de una pandemia, y esto hay que recalcarlo, ¿no? En medio de una pandemia, el único país en Centroamérica, acabo de estar en el Consejo de Ministros de Centroamérica y el Caribe, SECSICA, y el único país que logró incrementar 2 puntos porcentuales con respecto al Producto Interno Bruto del presupuesto que se asigna a educación. Esto se dice fácil, pero es un esfuerzo como país importante porque desarrolla políticas, implementa políticas que van definitivamente con la población como la base de todo ese accionar. Así que sí, muy contento porque es el reflejo de lo que la población está percibiendo de este trabajo incansable que nosotros como funcionarios de la mano del presidente Bukele estamos haciendo. Y estos resultados pueden verse no solo desde el punto de vista del aporte que se ha dado y la facilitación de recursos en el área educativa, sino que también en los procesos de formación. Definitivamente, definitivamente cuando hablamos de formación docente, creo que es un hito muy importante, ¿no? O sea, por primera vez en la historia,
dentro de la misma pandemia, aún estando en el encierro, nosotros comenzamos a formar a nuestros docentes para prepararlos para el reto que se venía, que no era menor, ¿verdad? Tuvimos cerca de 47.000 docentes, Ernesto, que fueron formados y capacitados en cuanto a herramientas tecnológicas, en cuanto a la recuperación socioemocional de los niños y las niñas antes de llegar a la escuela. Y un hito que quizá lo dejamos pasar así muy rápidamente, y es que en este proceso de formación estuvieron incluidos docentes del sector privado. Nunca en la historia de este país la formación de los docentes en el sector público había sido o había alcanzado a los docentes del sector privado, lo cual nos llena de mucha satisfacción, porque esto es un reflejo del reconocimiento que como educación en el sector público estamos haciendo. Ok, hablo de estas dos áreas, el tema de la educación y el tema de la formación, que son componentes vitales dentro de la estructura o ese eje de acción de la política educativa. A eso se le anexa también el tema de la infraestructura, el tema y otros aspectos que sin duda alguna están contemplados en esto, ¿no? Mire, nosotros hemos estado accionando de manera integral en educación, ¿no? Cuando usted nos mira a nosotros en las escuelas haciendo una inversión sin igual también en el proceso de reparación y reconstrucción de estos centros educativos, cuando usted nos mira trabajando de la mano con otras instituciones en el proceso de la adquisición, la distribución y la entrega de los equipos tecnológicos a nuestros estudiantes, al 100% de ellos, también de la mano de esto hay una política muy importante que no debemos de dejar de lado, y es que estamos trabajando en la ampliación de la cobertura en educación inicial y en la profundización de la política Crecer Juntos, Ernesto. Esta es una política que nuestra primera dama, Gabriela de Bukele, está impulsando de una manera inédita en el país también. No solamente en el país, sino muchos países en Latinoamérica habían dejado la educación inicial como una prioridad rezagada, ¿no? Pero también el tema de la conectividad que estamos dándole a estas computadoras, Ernesto. Estamos trabajando para cada día proveerles mejor servicio a nuestros estudiantes, porque a la vez que se les provee un equipo tecnológico, ya sea una computadora para los niños de cuarto a bachillerato y una tablet para los de primero a tercero, también van acompañadas por un paquete de internet. Además, Ernesto, hemos estado trabajando, abiertamente trabajando con el diálogo permanente con el magisterio, y esto quiero ser bien claro, ¿no? Nosotros tenemos una mesa abierta con los sindicatos en la cual mes a mes estamos reuniéndonos y teniendo algunas conversaciones de temas que son importantes para el magisterio. Pero también en esto hemos iniciado ya el diálogo con aquellos docentes que no están sindicalizados, que también son parte importante de nuestro magisterio. El recién sábado pasado estuve con más de 170 docentes del ministerio y además del sector privado también, que pasaron nuestro proceso de formación, presentándoles precisamente nuestro proceso de reforma curricular, porque para nosotros lo que el docente pueda decir, lo que el docente tenga para aportar a esta política es sumamente importante. Así que estuvimos ahí en el Manuel José Arce, reunidos con más de 170 docentes trabajando de la mano. Además, otra línea de acción sobre la que estamos trabajando fuertemente es el fortalecimiento y la consolidación del vínculo con la comunidad educativa y la presencia territorial del ministerio. Hemos hecho un cambio estratégico en la forma en la que nuestros directores departamentales reaccionan y accionan ante la comunidad educativa, ¿verdad? Hay un esfuerzo importante por identificar la mejor organización que el territorio debe tener en cuanto a temas educativos. Nuestros asesores pedagógicos también están sufriendo un cambio importante, que son un bastión para que nuestras políticas públicas puedan llegar a los estudiantes. Ya decía yo, estamos trabajando también en una reforma curricular integral de un nuevo modelo pedagógico, ¿no? Estamos impulsando
esta reforma desde sus fundamentos para darle un sustento a un modelo pedagógico y para orientar a los aprendizajes hacia nuevas competencias vinculadas con las transformaciones sociales y científicas del siglo Y este XXI. nuevo modelo pedagógico no ha dejado de causar ciertos temores. ¿Es normal esto encontrarlo? Bueno, En algunos sectores de sindicatos. Cada vez que usted quiere profundizar o quiere asentar un cambio, hay cierta resistencia, ¿no? Sí. El status quo siempre incomoda un poco el tema de quererlo perder. Pero nosotros estamos confiados que tenemos un magisterio que está anuente a que todos estos cambios, si son en beneficio de nuestros estudiantes, lo van a asumir como siempre lo ha hecho el gremio de docentes, con mucha gallardía, con mucho coraje, con mucha dedicación. Tenemos un plantel docente, Ernesto, increíble. Durante la pandemia lo pudimos ver. Docentes que ponían de sus propios recursos porque no podíamos llegar para imprimir guías, para poder llegar y visitar a sus estudiantes. Tenemos algunos otros que quizás no son tan dedicados, ¿verdad? Que de esos no vamos a hablar, pero sí de estos que han dado durante la pandemia todo su mayor esfuerzo para que los aprendizajes no se detengan, para que los aprendizajes continúen, y eso lo hemos podido ver. Recientemente, le decía yo, participamos en este Consejo de Ministros. El Salvador, de parte de una de las agencias de Naciones Unidas, de UNESCO, recibió un reconocimiento por el trabajo hecho durante la pandemia. Países vecinos tuvieron que cerrar sus escuelas, algunos de ellos hasta por 2 años, Ernesto. Nosotros no la cerramos nunca. En la tercera semana nosotros estábamos en el campo, contando con el apoyo de los docentes para poder llevar a cabo todo el proceso de educación a distancia que habíamos implementado. Así que muy contento con eso. Sabemos que la profundización de esta adecuación curricular puede traer algunos problemas de aceptación, pero estamos convencidos que la gran mayoría lo va a asumir con esa responsabilidad que los caracteriza. A ver, por años se ha venido diciendo que uno de los más grandes desafíos que representa para el país es el tema educativo. Y es precisamente en referencia a lo que otros países han logrado hacer a partir de elevar el presupuesto precisamente para este rubro. El ejemplo que siempre tradicionalmente hemos puesto en el área centroamericana ha sido el tema de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Donde su elevado presupuesto desde luego representa un hito importante en un modelo de educación donde, para comenzar, la educación pública es bilingüe. Entonces, desde ahí representa ya un adelanto de todo esto. ¿Cuánto hemos logrado concebir como país y en este gobierno esa visión a la cual debemos de apostarle? Entiendo que se ha hecho en este gobierno la mayor inversión en educación de los últimos 20 años. Entiendo que la inversión representa el 5.1% del PIB hoy en día. Efectivamente, eso le decía yo al inicio, ¿no? En medio de pandemia, un país con las dificultades como lo encontramos, con un sistema educativo que ya todos conocemos, ¿no? Con deficiencias, no solamente en el tema de la infraestructura, sino además con problemas de formación, con problemas de currícula ya no adecuada, con problemas del brazo legal que abraza a todo el ministerio, pero muy relegado. Entonces, la inversión que ha hecho este gobierno, que significa el 5.1 del Producto Interno Bruto, es muy importante. Creo que es una decisión muy acertada. Los países que deciden invertir, usted acaba de mencionar a Costa Rica, dicho sea de paso, la reciente nombrada ministra de Educación en el país vecino me llamó recientemente porque tuvimos una reunión de alto nivel precisamente por el liderazgo que tiene el gobierno del presidente Bukele en Centroamérica, y además la apuesta decisiva que ha hecho en educación como uno de sus 3 pilares de acción estratégicos, nos permitieron poder tener una reunión de alto nivel y nosotros tomar el liderazgo como país para liderar, Ernesto, en la región SICA, un proceso de recuperación de los aprendizajes
que fueron causados por la COVID-19, ¿no? O sea, hay un reconocimiento internacional, hay un reconocimiento de nuestra población teniendo una aceptación arriba del 76%, y hay un compromiso. Yo siento el ambiente adentro del ministerio en la parte, digamos, central, pero cuando yo me traslado también a las escuelas, a las comunidades, hay una aceptación muy grande por el trabajo que estamos haciendo. Y eso no es que nos llene de vanagloria, al contrario, nos da fuerzas para seguir trabajando. Usted conoce el sistema educativo perfectamente, sí. Con muchas brechas, ¿no? Nosotros no pretendemos tener un sistema educativo. Los procesos en los sistemas educativos no son de un año para otro. Son procesos largos que implican el comprometido o la decisión, digamos, de no solamente el gobierno central, sino además de la comunidad educativa en su total, ¿no? Nosotros estamos trabajando fuertemente también en una política de desarrollo profesional docente, que es una deuda eterna. Nuestro magisterio ha estado ahí. Nosotros vamos a las comunidades, Ernesto, y nos damos cuenta de que nunca fueron objeto de ninguna política de formación docente. Es que ahí hay, ¿cómo se le llama? Como una especie de un elemento de discusión fuerte, de debate, ¿verdad? Donde entra en juego aquel viejo dicho popular, vea, que es primero el huevo o la gallina. Es decir, ¿es el estudiante el bueno o el malo, o es el profesor el bueno o el malo? Entonces, esos aspectos son los que de alguna manera han representado la gran pregunta en este tema, ¿no? Definitivamente. Lo primero es que nuestros docentes han estado... vamos a usar la palabra ignorados, ¿no? O sea, no han sido parte de la toma de decisiones del gobierno central. Nunca han sido escuchados. ¿Y será que también juega un papel importante el hecho de haber, y no sé si voy a cometer un yerro acá, pero haber comercializado demasiado la carrera docente? Bueno, nosotros... Porque ese es un problema. El rol rector del ministerio en la educación inicial docente estaba completamente ausente. Estamos en el proceso final de la consulta de nuestra política de educación superior, ¿verdad? Porque no había sido revisada en años. Yo le puedo dar un dato que quizás a alguno pudiera llegar a espantar, ¿no? En el proceso de evaluación que hicimos para la contratación de docentes interinos, para pasarlos de interinos allá a la planta del ministerio, se sometieron a este proceso de evaluación cerca de 17.000 docentes compitiendo por 3.000 plazas. Esos 17.000 docentes se convirtieron en casi 100.000 aplicaciones, porque podía aplicar un docente a más de una plaza. Cuando nosotros hicimos el primer corte, ¿verdad? El porcentaje que pasó ese examen era muy bajo, Ernesto, muy bajo. Entonces, ahí evidentemente... Y encendieron las luces de lo que realmente ya se sabe. Pues. Totalmente. Entonces, estamos recuperando el rol rector, estamos conversando internamente en el ministerio qué acciones podemos tomar al respecto, ¿verdad? Que si es bueno que se sigan graduando tantos docentes anualmente, o será conveniente parar un poco esa producción de docentes. Y trabajar con el que se tienen, formarlos, prepararlos bien. Tenemos una población docente, en nuestro caso, digamos, con edad ya en edad de jubilación. Pero que nosotros sabemos que este país venía con un proceso, digamos, con un proceso, una deuda eterna con nuestros jubilados, que este gobierno está tratando de manera integral, ¿no? Que esperamos dentro de muy poco tener ya una reforma a la ley de pensiones que le permitan a esto. Además, nosotros ya tenemos el análisis de cuánto nos costaría un proceso para jubilar a todos estos docentes que están en este momento ya en edad de jubilación. Un esfuerzo que como país también tendríamos que hacer presupuestalmente para poderles dar esa oportunidad. Y esos 17.000, bueno, más de 35.000 docentes que están en este momento ya titulados, digamos, con alguna de nuestras carreras en temas docentes, que puedan ingresar al sistema y comenzar a trabajar con ellos de la mano con el magisterio, con los sindicatos, y poder tener
esta implementación de la política de y esa profesionalización. visión, los sindicatos tradicionales, ANDE, Baseman, ¿tienen claro, comparten esa visión o se vuelven en algún momento críticos de una agenda que no contempla algún tipo de incentivo que también tiene que ver, porque hay que reconocer, claro, es lastimoso, y lo digo con mucha propiedad a nombre de muchos profesores? Yo vengo de ese ambiente familiar de profesores a mucha honra, ¿verdad? Y sé que muchos profesores se entregan en alma, en vida, y el salario de ellos no es tan competitivo como lo puede tener, con mucho respeto también, a veces hasta una ordenanza de una institución pública, sí, ministro. Y eso debe de cambiar. Definitivamente. Es como en el caso de los policías también. Claro, claro. Los sindicatos, estamos sentados en una mesa, siempre tienen temas de reivindicación salarial, ¿verdad? Y como yo se los he dicho abiertamente a ellos, ¿verdad? Nosotros, esta mesa es una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, no es un tema de cogobierno. Ellos plantean sus reivindicaciones de una manera respetuosa, nos dirigimos todos, ahí están representados los 18, 19 porque sindicatos. Algunos están bien desmotivados precisamente por esa baja de salario. Hay un tema de baja de salario, pero sobre todo hay un tema de no inclusión en la toma de decisiones del trabajo que ellos hacen, o su perspectiva desde el territorio, desde las aulas, ¿no? Entonces, definitivamente que están presentes esas discusiones. Usted sabrá que este es un país, digamos, con una trayectoria larga de olvido, ¿sí?, para este sector. Exacto. Nosotros vamos a tratar, estamos trabajando desde el gobierno central también para ver cómo se puede reivindicar eso. No va a ser un trabajo fácil, ¿no? O sea, hay, digamos, algunas áreas que son prioritarias y que se están trabajando de la mano del presidente Bukele. Educación no es la excepción, ya decía yo, uno de los 3 pilares. Pero vamos a ir paulatinamente mejorando las condiciones, mejorando los espacios físicos para que los docentes y los estudiantes estén en lugares dignos, y seguramente en algún momento tocará hablar sobre el tema de los salarios y todas estas remuneraciones a las cuales los docentes son garantes, ¿no? Hay un escalafón que también, digamos, está dándosele cumplimiento. Pero estamos abiertos a poder conversar todos esos temas en esta mesa que tenemos con los sindicatos, como le digo, donde están los 18, las 19, 18 representaciones que tiene el ministerio en cuanto a gremiales sindicales. Bueno, hay un elemento también afable hoy en día en términos emocionales para el tema de la educación, que es esta ofensiva antidelincuencial que ha tenido el gobierno para poder recrear un ambiente favorable también en las escuelas, porque quieras o no, este era un factor que estaba seriamente afectando, ministro. Definitivamente, yo creo que no hay un salvadoreño que no vea el beneficio que este trabajo decidido del presidente Bukele, decidido y valiente, ¿no? Porque los ataques que ha recibido este gobierno por las iniciativas que el presidente Bukele ha tomado contra este flagelo que nos venía afectando y especialmente a la comunidad educativa, ¿no? Usted sabe que hemos tenido en nuestras aulas experiencias dolorosas de pandilleros que han entrado a imponer renta a los docentes, a algunos estudiantes también. Y ahora con la provisión de los equipos tecnológicos que le estamos dando a los estudiantes, pues ellos se mueven en unas comunidades mucho más favorables, ¿no? Donde ya no es aquella zozobra de caminar por la calle con un equipo tecnológico como este. Le preocupaba mucho al padre de familia. Al principio, cuando empezamos a entregar estos equipos, Ernesto, los niños no llevaban la computadora a su casa, no llevaban la tablet a su casa, a su aula, ¿sí?, porque tenían miedo, la tenían guardadita por cuidarla, digamos, porque para ellos el tener una computadora, un equipo tecnológico como este, no solamente les sirve como una herramienta, sino que además, Ernesto, y algo muy importante, se sienten parte de un sistema educativo que nunca pensó
que una computadora o una tablet iban a ser parte del paquete escolar. Pasó de ser algo imposible, algo que solamente se podía soñar o a veces ni soñar, a que ahora sea una realidad y que sea entregado a todos y cada uno, al 100% de los estudiantes de nuestras aulas, ese equipo. Y esto, obviamente, el tema del control territorial, que es otro de los ejes estratégicos a los cuales el presidente Bukele le ha apostado, ha sido bien recibido por la comunidad educativa, ¿no? Los niños pueden moverse más, porque esas comunidades donde estaban las pandillas son las mismas comunidades donde andan nuestros estudiantes, nuestros niños caminando con sus padres de familia. Ahora se respira un aire diferente. El otro día estuvimos en San Felipe, por ejemplo, una comunidad en donde ustedes que conocen ahí, yo soy de la zona, yo soy de Soyapango, me crié en Soyapango. Entrar ahí era muy difícil, ¿no? Entrar ahí era una cosa que había que pedir permiso, como si ahí existiera un subgobierno al cual teníamos que incluso pedir visa para poder entrar. Eso no existe más. Estuvimos recientemente en la entrega de computadores en el Centro Educativo de San Felipe, y una cosa que pareciera como que uno no la nota. Una escuela vecina que no podía, que por años no había podido cruzar esa barrera o esa frontera invisible que tenían ahí, ahora había llegado a saludarnos y estaban con carteles. Todo esto se respira gracias a ese trabajo, como digo, valiente que está haciendo el gobierno del presidente Bukele en neutralizar, aniquilar, anular, digamos, a las pandillas que tanto daño nos han hecho al sistema educativo y al país. En este tema de la formación de estudiantes, cuando escucho hablar precisamente del otorgamiento de computadoras, ahora tablet, vi a Carolina Recinos, la jefa de gabinete, entregando junto a su persona. Me trae mucho a la curiosidad ver cuánto hemos avanzado en esa brecha digital que como país hemos tenido a lo largo de estos años. En el Internet tenemos un mundo abierto, a la mano, para sacar el mejor de los provechos, ¿verdad? Independientemente de aquel que no lo saca por el hecho de que a lo mejor lo ocupa para divertirse, para estar tiktokeando, lo que sea, pero para la educación es un factor importante. Es una biblioteca. Es la apertura a un mundo que estos niños nunca conocieron. Esta es la apertura a una herramienta que les va a fortalecer sus aprendizajes. Como usted bien dice, ¿no? Cualquier herramienta que nosotros demos pudiera ser utilizada de buena o de mal manera, pero el programa Enlaces con la Educación que estamos llevando precisamente no solamente es la entrega de estos equipos, es la formación del docente, es la creación de contenidos específicos para que sean utilizados en este equipo, es la provisión de internet, es la concientización de los padres de familia, porque hay un contenido también importante para los padres de familia, para la adecuación y el acompañamiento a sus hijos cuando están en la casa, porque seguimos en la semipresencialidad. O sea, no es una provisión de equipo solamente por darla, ¿va? Está acompañado de una estrategia, una adecuación curricular a la cual nos vimos obligados a hacer durante la pandemia y que ahora estamos profundizando con contenidos más adecuados para que cuando nuestro estudiante salga de nuestras aulas esté preparado con salidas laterales para que pueda incorporarse a un mercado que en este momento es cada vez más exigente y que los puestos que vamos a tener de trabajo cuando estos niños terminen su formación en educación, seguramente todavía ni siquiera los conocemos. Interesante, me llevó a tocar ese tema que lo traía en mi agenda, y es la construcción de una currícula que verdaderamente esté, digamos, a tono y con la demanda de lo que viene por delante. ¿Cómo se logra construir o cómo se ha logrado construir precisamente esa currícula, y cuál es la visión a la cual queremos llevar a los estudiantes para el futuro? Porque los estudiantes de hoy son los que estarán de alguna manera, perdón un poco el término, administrando este país. Correcto, de eso se trata, por lo tanto... Hablemos de eso cuando regresemos, ministro. Me piden una pausa, perdón, y regresamos para ampliarnos un poco en ese tema que es vital para poder comprender bien este resultado de evaluación que se le ha dado al área de educación en el marco de los 3 años, ¿verdad? Para saber en qué condición se encuentra el proceso de formación de los maestros
¿verdad? Las condiciones reivindicativas que necesitan, ya lo hablábamos, pero también hablemos del proceso de formación y de currícula, que es lo importante. Y el otro elemento que no lo podemos invisibilizar es si el tema de la educación privada va a tono también con esta proyección. Y por último, el otro elemento, la educación superior, que creo que es importante. En eso consiste. 7 de la mañana en punto, me voy a una pausa y regreso con más. No me cambie. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias. Seguimos en esta primera parte del programa en una evaluación con el ministro de Educación, Mauricio Pineda, y estábamos haciendo precisamente evaluaciones importantes que tienen que ver con esa apuesta que como país se debe de tener en materia educativa. Y quería hablar un poco sobre el tema de la currícula como tal, porque la construcción de un pensum que verdaderamente nos dé una proyección hacia dónde queremos ir como un país, yo creo que es vital para saber si, bueno, aquí hay un componente que toda la vida se dijo, bueno, deberíamos ya de tener una educación pública bilingüe, por ejemplo. Solo para citar un ejemplo, ¿no? Ya. Mire, esta administración, Ernesto, impulsa una reforma curricular profunda, integral desde sus fundamentos, ¿no? Para darle sustento a un nuevo modelo pedagógico y además para orientar los aprendizajes hacia estas nuevas competencias vinculadas con las transformaciones sociales y científicas del siglo XX, ¿no? Definitivamente el tema del idioma inglés, sabemos que es una necesidad incorporarlo dentro de la currícula. Lo que pasa es que cuando hablamos de educación, cuando hablamos de estos procesos de transformación, no son procesos que son fáciles de llevar a cabo. Nosotros decididamente estamos ya incluyendo en nuestra currícula, pero de una manera gradual, la incorporación del sistema inglés. Y le doy un ejemplo. No tenemos docentes en este momento para poder llenar nuestras aulas para que todos los niños y las niñas aprendan el idioma inglés. O sea que hay un problema anterior que tenemos que subsanar, que es el tema de la formación docente. Como el rol rector no estaba ejercido por este ministerio, las universidades, de alguna manera, ¿verdad?, formaban a docentes en aquellas carreras que le eran más factibles. No había una vinculación entre la necesidad del magisterio, del ministerio, y los docentes que estaban siendo graduados por las universidades privadas. Usted tiene, por ejemplo, una cantidad grande de docentes que se han graduado con especialidad en sociales, pero tiene muy pocos en ciencias, tiene casi, digamos, muy pocos en inglés y muy pocos en matemáticas, ¿no? Entonces, ese problema tenemos que corregirlo antes de decidir nosotros, de una manera, creo yo, irresponsable sería decir en este momento vamos a implementar el idioma inglés en todas nuestras aulas, y sabemos que la calidad que le vamos a dar no va a ser la adecuada para nuestros estudiantes. Hemos encontrado docentes que son, y no es culpa de ellos, docentes en educación física que están dando, por ejemplo, idioma inglés en nuestras aulas. Es que es interesante ver, digamos, la estructura de la educación per se. Usted me hablaba, ministro, de este programa, que es la política de crecer juntos. Sí. Y es que la educación viene desde ahí. Entonces, cuando comenzamos a ver la primaria, la secundaria, la tercer ciclo, ¿verdad?, y el bachillerato, ahí hay 4 áreas que, examinándolas particularmente, podemos ver los grandes, digamos, vacíos y los grandes desafíos que hay para llenarlos. Es que fíjese, Ernesto, que lo que pasa es que la educación no era tomada en serio en este país, porque primero, usted sabe que el invertir en la primera infancia está comprobado científicamente que trae un rédito a una inversión que la recuperación es importante. Claro. De $1 a $14 la inversión cuando usted lo hace en primera infancia, porque desde ahí usted va sembrando. Esa es la época en la que, o la edad en la que nuestros estudiantes, la plasticidad de su cerebro es la adecuada para poder llegar y crear, digamos, el hábito de la educación. Nosotros estamos acostumbrados a pasar, digamos, pruebas como la famosa prueba PAES, ¿verdad?
pero no nos preocupábamos por analizar esos resultados. Los orígenes del resultado. Exactamente, y ver cómo nosotros afectábamos positivamente nuestras políticas educativas para que nuestros estudiantes ya no salgan así. Entonces, culpábamos al estudiante, culpábamos al docente, pero lo cierto es que no había una política institucional que le permitiera al sistema poder cambiar, ¿no? Los cambios que el estudiante necesita. Si nosotros hoy que estamos haciendo, además de la prueba Avanzo, estamos haciendo 2 pruebas, una a la entrada y una a la salida de cada uno de los grados, de todos los niveles, para que nosotros podamos ir teniendo una sensación, para que podamos tener un termómetro de cómo están nuestros aprendizajes, y esto se le devuelve al docente, se le devuelve a la escuela, con un análisis diciéndole: el grupo tal en matemáticas te salió con esta deficiencia, tendríamos que abordar esta temática. Toda nuestra currícula precisamente está basada en eso, ¿no? Dependiendo de las necesidades del aprendizaje del estudiante. No elaborar una currícula porque le resultó buena a Costa Rica, por poner un caso, o porque le resultó efectiva a países, digamos, de otras latitudes que tienen unas condiciones sociales completamente diferentes a nosotros. Por eso es que las pruebas diagnósticas, conociendo mis logros, son sumamente importantes. A algunos no les parece, ¿verdad? Porque claro, son pruebas totalmente disruptivas a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es que nuestra adecuación curricular responda precisamente a esos problemas. Y el mejor de los, digamos, indicadores para sostener un poco esta discusión o este análisis que estamos haciendo, ministro, es cuando yo me enfrento precisamente a abordar el tema de la admisión, por ejemplo, de estudiantes a la Universidad de El Salvador. Lo tenía la vez anterior con el vicerrector de la institución y me decía que de la gran cantidad de bachilleres, vayámonos ahora al tema de bachillerato, veníamos desde la primaria, secundaria, haciendo este análisis, ¿verdad? Citando un poco en particular ya la parte del área básica de los que van a la universidad, se refleja un déficit tremendo a la hora de someterse a la prueba de admisión. Claro, ha tenido la institución, el alma mater, de recurrir a procesos o cursos de inducción para poder lograr de alguna manera. Entonces, desde ahí también están los otros, digamos, indicadores que nos dan los elementos argumentativos para sostener los grandes desafíos que tenemos en esa materia. Por eso le decía yo, es importante que nosotros conozcamos lo que hemos tenido a través de estas pruebas o estas evaluaciones diagnósticas para darnos cuenta de los aprendizajes que hemos logrado, ¿verdad? Eso es lo primero. Yo no vengo aquí a decir que el Ministerio de Educación no ha hecho nada en todos estos años. Lo que digo es que hay unos aprendizajes que necesitan ser mejorados y en base a esas pruebas diagnósticas y en base a ello planificar los cambios que se deben hacer para que los nuevos aprendizajes puedan ser asimilados por el estudiante. Vamos a analizar, estamos analizando qué es lo que ellos han aprendido y en base a eso se está haciendo una adecuación curricular. Para la pandemia, por ejemplo, se realizó una adecuación curricular global como una priorización de los saberes básicos para lograr avances a pesar de la no presencialidad. Y esto se dice rápido, pero el trabajo que hizo el Ministerio en el preciso momento de la pandemia, quizás es uno, bueno, como muchos de nuestros ministerios, nunca cerramos nuestras instalaciones. Nos quedamos con el 20% de nuestra población activa en el ya ministerio. Todos están presenciales, ¿verdad, ahora ministro? estamos todos presenciales, en el ministerio, digo. Entonces, pero logramos hacer una adecuación curricular durante la pandemia precisamente para eso, para que los aprendizajes fueran efectivos en la no presencialidad. Algunos nos critican porque mandamos guías que no eran adecuadas, pero hicimos algo, trabajamos de la mano con los docentes para poderlo hacer. Y con base a esa priorización se hicieron ajustes a la normativa de evaluación también, porque también han habido algunas críticas por el hecho de que nosotros no dejamos a ningún niño atrás, reprobado. Mire, y esta ley todavía está vigente, ministro, esta ley de que del primero al tercer grado los niños no se pueden reprobar. No sé si es ley o... No, pero... Había algo que escuché en el pasado.
No, lo que hubo durante la pandemia es que nosotros dijimos que no se debía reprobar a ningún estudiante en base a una circular que emitimos. Okay. Pero esto lo que pretendía era no castigar doblemente al estudiante que había estado en el encierro. Pero no es una forma, digamos, como que estábamos tirando dulces. Pero ¿no? qué tan bueno eso fue, si estamos hablando de querer corregir. Efectivo, usted lo puede ver, por ejemplo, en nuestras pruebas diagnósticas. No, la educación no cayó, cayó. Nosotros lo que hicimos es, no se deja nadie atrás, pero en base a las pruebas diagnósticas que hicimos, el docente tenía la capacidad de saber cuál estudiante necesitaba refuerzo. Y este estudiante aunque pasaba al siguiente grado, el docente ya sabía que tenía que hacerle una dedicación diferente y fue formado también el docente para llevar ese acompañamiento a este estudiante que en base a las evaluaciones que habíamos hecho no había cumplido, ¿verdad? En las condiciones en las que estábamos. Y esto fue factible solamente porque hicimos una adecuación curricular inmediata que nos permitió poder llegar de esa manera y hacer evaluaciones en esas condiciones que nos permitieran decir cuánto aprendió el niño y la niña que estaban en nuestras aulas, ¿no? Los colegios privados están siendo observados, evaluados y están a tono con esa visión de la que hemos estado hablando, ministro. Definitivamente observados, definitivamente que van a ser parte de este proceso de adecuación curricular. En este momento no hemos entrado en contacto con ellos todavía. Digamos que ellos tienen condiciones un tanto diferentes a las que tiene el sector público, pero sí la consulta y el proceso que estamos llevando de diálogo. Yo le decía, en la primera reunión que tuve el sábado anterior con 170 docentes, uno de ellos se levantaba, de los que participaron, y me decía: yo soy un docente del sector privado, ¿verdad? Y estoy acá participando con ustedes porque estoy interesado. Nosotros en ese momento les hablábamos de la adecuación curricular, uno de los 9 temas que nosotros vamos a profundizar. Y entonces todos miraban con mucho agrado el hecho de estar trabajando en esa adecuación curricular que le permita a nuestros estudiantes estar a tono con las exigencias del mundo que estamos viviendo ahora, no una currícula que estaba basada, digamos, en historias pasadas, ¿no? Así que definitivamente que vamos a iniciar o vamos a incluir dentro del diálogo que tenemos con el sector docente al sector privado. Fíjense que aquí me están haciendo una pregunta que, y quizás por el tema de la secuencia en el hilo que se está llevando a cabo, es relacionado con el tema de los colegios privados. Sí. ¿Desde cuándo se mantiene el tema de la solicitud del bono, dice la amiga televidente, en los colegios privados? Este gobierno, que tiene conciencia más social que los anteriores, dice, debería de eliminar el tema de los bonos o por lo menos bajarles el 50%. El bono, Ernesto, fue un argumento que se aprobó durante el 1986, durante el terremoto, dice, que se aprobó para que toda aquella infraestructura de los colegios pudiese verse recuperado. Pero eso se lo dejaron permanentemente todos los años y ha quedado sobre pretexto para ser cobrados, por los cuales uno no puede cambiar a sus hijos de colegios privados. El presidente Bukele debería, dice acá, pedir a los gobiernos de un solo, dice acá, eliminar ese bono que ya no tiene sentido y por lo cual pues la colegiatura siempre es cara para poder darle sostenimiento a los colegios privados. Muy interesante, un buen punto. Me parece sumamente interesante. Deberían de tomarlo en consideración ese punto en agenda para llevarlo a estudio, ¿no? Definitivamente. En este momento estamos en la parte educativa, digamos, entendiendo que el rol del ministerio con las instituciones privadas es precisamente normativo en cuanto a la parte educativa, ¿no? Hay todo un apartado de cómo cada institución privada, cada institución educativa privada gestiona administrativamente sus condiciones. Pero de que lo vamos a puede considerar, dejarse libre albedrío eso. Estoy de acuerdo con usted. Y con la televidente también vamos a incorporar ese análisis más allá de que nos quede quizás fuera de nuestro ámbito, pero sí tener una perspectiva de cómo esto pudiera estar afectando
a los procesos educativos porque de alguna manera es una restricción para que puedan entrar a esas instituciones. Sí, o por lo menos el 50%. Pero lo que nosotros queremos hacer es llegar... Así dice también otro, aunque sea el 50%, Ernesto, debería lo que queremos llegar es que cada vez hayan menos instituciones inclusión privadas. en el sistema educativo, así rapidito, porque es un tema que no puedo pasarlo por alto, pero ya el tiempo se nos está agotando, ministro. Importantísimo. Este gobierno no solamente está invirtiendo en tecnología, sino también en tener un sistema educativo que sea inclusivo. Por primera vez en la historia estamos llegando a estudiantes que tienen algún grado de discapacidad. Tenemos 30 centros educativos a nivel nacional en donde hay más de 2.400 estudiantes con algún grado de discapacidad y a eso estamos llegando. Se han provisto de equipos adecuados e indicados para cada una de las discapacidades que tienen. A mí la verdad es que me llena de mucha fe, de mucha ilusión, de mucha esperanza poder llegar a ellos. Y solo le cuento una anécdota así rapidita. Le entregamos una computadora a una niña en la escuela de ciegos hace un par de semanas y lo primero que hace cuando la recibe me da un abrazo y me dice: ahora voy a poder leer mis libros favoritos, ¿verdad? Ahora voy a poder tener acceso a ese mundo que no tenía antes. Entonces esto, inversión importantísimo. Yo siempre lo digo, la política pública antes de ser igualitaria tiene que ser equitativa y este gobierno del presidente Bukele le está dando más al que necesita más. Inversiones grandísimas en la adquisición de un computador como este que cuestan hasta $2.500 por todos los dispositivos que tiene, pero que estos niños ahora se sienten incluidos, son parte de un sistema educativo que lo estuvo olvidado históricamente. Nunca una inversión de ese tipo. Ok, ministro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana y nos haya actualizado precisamente sobre la educación como un modelo fundamental de desarrollo y bajo la misión que se tiene con esta política de nacer, crecer juntos, ¿verdad? Que contempla varios aspectos importantes y que sin duda alguna nos llevaría en su momento. Entiendo que los procesos o los resultados son de mediano y largo plazo, ¿verdad? No es a un corto plazo, sobre todo cuando hemos tenido un modelo de educación bastante descuidado, ¿no? Mire, invertir en la educación siempre es una buena inversión. Los países que han invertido en educación han salido del subdesarrollo. Sí. El gobierno del presidente Bukele lo tiene clarísimo, ¿verdad? Estamos rompiendo esa brecha digital que tuvimos o que hemos tenido durante los últimos años. Hay una inversión increíble en ese sentido. Hay una voluntad política que favorece. Vienen reformas y adecuaciones a los cuerpos legales que nos abrazan como ministerio. Tenemos una política Crecer Juntos que nos ayuda y que nos permite invertir en la primera infancia, que ya sabemos que definitivamente es una apuesta que en este país no había sido considerada, pero de la mano de la primera dama estamos impulsando esta política. Hay 3 préstamos que están enfocados precisamente a la primera infancia. Creo, Ernesto, que en un mediano plazo, yo lo digo cada vez que puedo, ¿no? Esta es la primera generación de estudiantes que se va a encontrar con una aula innovadora, con una aula inclusiva, pero sobre todo con un aula que pretende que los aprendizajes sean efectivos para sacar a este país del subdesarrollo. Ok, interesante. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado. Un gusto, Ernesto. Le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, evaluamos el área de salud y, por supuesto, en el marco de este tercer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, hablar de algunas puntualidades en cuanto a las preocupaciones que existen en cuanto a enfermedades como, por ejemplo, la viruela símica, por ejemplo, ¿verdad? Así es que, y otros que están por ahí, el tema del dengue y otros. Así es que vamos a hacer una evaluación con el ministro de Salud en cuestión de segundos. No me cambie, vamos a la pausa y regresamos. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hoy nos acompaña acá en nuestros estudios en esta evaluación que estamos haciendo de importantes rubros de país
que tienen que ver en el marco del tercer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, el área de salud y que le corresponde al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, acompañarnos en este otro segmento. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer poder estar siempre informando a la población y sobre todo en este momento tan importante que pues El Salvador llega a 3 años en los cuales el sistema de salud ha sido robustecido, ha sido pues dotado de las herramientas necesarias para el bienestar de la población salvadoreña. Sin duda alguna, en el marco de esta celebración vamos a hablar en términos generales, pero vamos a hacer especificaciones por algunos casos muy especial que hay de preocupación hoy en día. Obviamente la pandemia todavía sigue vigente. Alguien me decía esta mañana, mira, se están presentando ciertos casos de COVID. Creo que a lo mejor usted es la mejor parte oficial que nos diga cómo y en qué condición se está enfrentando. Pero, a ver, en términos así, para darle un poco énfasis a la celebración de los 3 años, históricamente el sistema de salud de El Salvador se ha enfrentado a una baja inversión en salud. Entiendo que en los últimos años, por lo menos ha sido de las grandes apuestas, pero no ha logrado tener lo que hoy en día se tiene. Creo que andamos alrededor de los 300, casi 250 millones más de lo que se invertía en años anteriores. Correcto. Venimos de afrontar un sistema de salud que tenía cerca de aproximadamente un presupuesto de 750 millones para el 2018. Ojo, 2017, 2016 hubieron disminuciones al presupuesto en los cuales llevaban a cerca de 600 millones de presupuesto. Al contrario de incrementarse, definitivamente disminuía, y es ya con la administración del presidente Bukele que se incrementa este presupuesto que le da las herramientas necesarias. Actualmente el presupuesto de salud está rondando cerca de los 1.100 millones, 1.080 millones de dólares, lo cual definitivamente pues nos permite dimensionar que la cantidad de herramientas que se va a contar en el sistema de salud pues es mucho mayor, y esto nos permite definitivamente poderle brindar a la población salvadoreña mucha más salud. Debemos partir de que el sistema de salud es una de las obligaciones constitucionales más importantes, y que parte de que uno de los premisas es garantizarle la vida a la población. Y todos sabemos que para garantizar la vida tenemos que tener de la mano el tema de salud. En ese sentido es un poco inexplicable cómo habían disminuciones al presupuesto, o cómo de alguna manera había sido limitada la cantidad de herramientas que se le podían brindar al sistema de salud en años anteriores. Hoy tenemos mayor capacidad. Esto nos ha permitido tener un desarrollo unido de estrategias puntuales y fundamentales, dependiendo también del contexto nacional como internacional, que hay que tenerlo muy presente. No todos los países afrontan lo mismo, solo en un caso en particular que es de interés internacional como la pandemia nos hemos visto apretados, pero definitivamente creo yo que todos los países han hecho lo necesario por salir adelante. A ver, pareciera monótono lo que vamos a comentar, pero el tema de la pandemia es una realidad, el COVID, ¿no? Totalmente. Fue una realidad, y que de alguna manera golpeó fuertemente al mundo, ¿verdad? Pero también en el caso muy en particular, no lo digo yo, lo dicen las cifras, lo dicen los organismos internacionales, el buen manejo que se hizo para poder ser, digamos, avante de esta situación. Sí, totalmente. La pandemia de COVID golpeó al mundo, golpeó al mundo y a los mejores sistemas de salud. Incluso ahí nos dimos cuenta de que lo más importante no se trataba tanto del potencial y del capital financiero que pudiera tener un país, sino que de la capacidad de visión, de la priorización de la salud sobre otro interés, y esto fue muy fundamental y que el país aplicó de manera inmediata. Esto nos permitió de alguna manera tener los resultados que ahora estamos observando a nivel internacional, y que no lo dice el Ministerio de Salud o no lo dice el ministro de Salud, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen entes financieros, y estamos viendo la situación de El Salvador en una vivencia o experiencia de la población en relación a lo que está expresando otros países en este momento. En El Salvador tenemos una cantidad de casos, un uso de cama hospitalaria mínimo, tenemos una cantidad de pacientes ingresados mínimo. Definitivamente no es la misma circunstancia. Los datos estadísticos muestran que la afectación del COVID en El Salvador no fue la misma afectación, y esto se debe a la planificación y a la prioridad que se le dio a la salud sobre otro interés. En su momento recuerdo yo que fuimos muy criticados por cada una de las medidas, desde la medida de implementar una mascarilla. Yo les voy a poner un ejemplo a la población. Hoy vemos todos el uso de la mascarilla como algo normal,
no lo vemos como algo fuera o como algo que no es rutinario. Ahora, cuando iniciaba la pandemia y los salvadoreños veíamos una mascarilla, no le prestábamos mayor atención porque no lo considerábamos como algo importante. Y recuerdo esos momentos en los que llegábamos al aeropuerto internacional y comenzábamos a utilizar el protocolo. Incluso varios sectores que deberían de tener mayor conciencia hacían críticas del por qué estaba utilizándose una mascarilla. Yo digo, ¿cuánto se ha avanzado en estos 2 años? ¿Cuánta experiencia, cuánta promoción, cuánto fortalecimiento del sistema de salud hemos tenido en estos 2 años? Definitivamente se ha avanzado, se ha fortalecido el sistema de salud y ahora la población tiene mayor seguridad en el tema sanitario. Ya vamos a hablar de algunos aspectos, por cierto. Entiendo, se siente satisfecho de este llamamiento que le hizo la OMS a usted para dar un discurso, precisamente recientemente lo vi en Ginebra, ¿no? Totalmente, es una alegría el poder compartir a nivel mundial todo lo que está haciéndose en El Salvador. Realmente la Organización Mundial de la Salud estaba bastante impresionada de todas las actividades, de todos los esfuerzos y de todos los logros que el país ha alcanzado. Y como ustedes pueden darse cuenta también... Este es el foro en el que estuvo presente el doctor Tedros, sí, ¿verdad? Es correcto, es el foro de la Organización Mundial de la Salud. Ahí dimos nuestro discurso. En ese discurso fue bien importante el mencionar que toda la comunidad internacional está al pendiente de lo que está sucediendo en El Salvador. Yo creo que eso es un dato clave. El doctor Tedros ha apoyado a El Salvador increíblemente, incluso el país es considerado uno de los países que en estrategias prioritarios en la cabeza. Bueno, tuvimos un documental modelo a nivel internacional, tuvimos un documental por parte de la Organización Mundial de la Salud. No todos los países han tenido una oportunidad de poder expresar su modelo de atención integral, y creo que muchas cosas en paralelo, que El Salvador está en investigación científica en la Organización Mundial de la Salud actualmente, y eso es clave. Uno de los puntos fundamentales es el apoyo que expresó el doctor Tedros para el compartir y en los diferentes hubs internacionales de tecnología de ARN mensajero. Y esto es clave porque eso le permite a El Salvador conocer y compartir y tener tecnología para formulación de vacunas, que es otro de los puntos importantes que en el país está avanzando. Ok, interesante. Felicitaciones, ministro. La verdad que es importante de alguna manera cuando uno apreciar ese tipo de reconocimiento que en un momento se les da, y ahí están las pruebas. Y para coronar lo que estoy diciendo, aquí está una encuesta de la prensa gráfica que publica este día, donde pondera precisamente cómo el manejo de la pandemia tuvo una calificación importante sobre el trabajo que se ha venido haciendo en educación. En materia de educación, 81.3%, ¿verdad? Que la población percibe que ha sido bien manejada el tema de la salud en el país. Sí, definitivamente nos da alegría porque la población ha estado acompañando en todo momento. Yo creo que es fundamental que el compromiso, el aportar ese granito de cada una de las familias salvadoreñas nos ha llegado a alcanzar este logro tan importante, porque esto es un logro de país. Y ojo, definitivamente varios de los diferentes sectores trataron de generar esa inconformidad o de generar esa desinformación, pero definitivamente la población siempre se mantuvo presente. La Organización Mundial de la Salud siempre nos dio respaldo, y por supuesto el presidente Bukele nos ha dado todas las herramientas necesarias para que el sistema de salud hoy alcance este ritmo tan importante. Y eso era parte de lo que platicábamos con el doctor Tedros. Incluso él nos decía que admiraba la manera en la cual la agilidad que se estaba haciendo todo en el territorio, la prioridad que se le había dado a salud, y que éramos uno de los puntos tan importantes, a tal punto que él se sentía tan comprometido con el país que pues decía: yo quiero ser parte del equipo del Salvador de salud, y hasta su chumpa del Ministerio de Salud se logró colocar, y eso fue impresionante, porque definitivamente él brindaba o compartía con gran alegría el formar parte de todas las estrategias que pusieron a los salvadoreños más seguros. ¿Qué nos deja qué nos deja como lección lo que tenemos hoy en día? Porque obviamente la experiencia adquirida es positiva. Lo hemos conversado recientemente con usted con relación al tema del Hospital El Salvador, por ejemplo, en qué condición queda.
los sistemas de vacunación y otros elementos que están por ahí. Me gustaría que hacer una pausa y regresamos un poco ampliando toda esta parte importante que tiene que ver con la ponderación positiva que dan las encuestas con relación a cómo se ha manejado el tema de salud en nuestro medio, sobre todo cuando se trata de ver el tema de cobertura, ¿verdad? Hay que verlo también desde ese punto de vista, no solo por el grado de atención que merecen las enfermedades, sino que también hay que ver cómo está la educación allá, en las zonas rurales, el acceso, ¿verdad? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Pausa, no me cambie. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, por estar en algún momento con el énfasis de la educación que tenía en la primera etapa del programa. En 2 o 3 ocasiones mencionaba el término de educación y estamos hablando de salud precisamente esta mañana con el ministro y un poco en su valoración general en el contexto de los 3 años de gobierno del presidente Nayib Bukele, donde se pondera muy bien también el rubro de la educación, del rubro de la salud de 81.3%. Como lo establece este día LPG Datos de la prensa gráfica, ministro. Decía, ¿qué nos deja como experiencia 3 años y ahora cómo queda todo el sistema de salud? ¿Cómo está el sistema de salud? Porque sinceramente todo lo que en su momento se ha venido planteando, si no hubiese sido por la pandemia, obviamente el tema de la salud ha sido uno de los más grandes retos, como lo fue la educación. Lo estábamos hablando anteriormente con su compañero de gabinete en educación, el ministro, de la importancia que tiene de dar una buena cobertura y por supuesto de estar atentos a situaciones como las que ya vamos a hablar puntualmente de lo que está pasando con el dengue y otras enfermedades que no solo COVID. Ha sido. Sí, yo creo que nosotros podemos clasificar que los logros o las estrategias que se han alcanzado en salud en 3 puntos. ¿Qué es lo que ya se alcanzó? ¿En qué estamos? ¿Y cuáles son los planes futuros? Pero antes de pasar a esos 3, es importante recordar que encontramos un sistema de salud prácticamente olvidado, muy descuidado, un sistema de salud en el cual no se contaban con las condiciones necesarias. Un paciente tiene puntos claves que puede observar cuando llega a un centro de atención. Primero, que haya una atención, que se le brinde la atención. Segundo, que la atención sea atinada. Tercero, que le den el medicamento. Y cuarto, pues que le den su seguimiento o los exámenes correspondientes. Entonces encontramos un sistema de salud que prácticamente no tenía abastecimiento de medicamentos. Habían medicamentos prácticamente inexistentes en el sistema de salud, nunca se habían contemplado. Habían medicamentos que solo estaban de fachada porque nunca había en cantidad para poderle dar a la población. Había sistemas de salud en los cuales en el hospital no tenían los equipos necesarios. Entonces, eso hay que recordarlo muy bien, porque es parte para la comprensión del por qué en el sistema de salud se ha avanzado tanto. Ahora, estos 3 puntos quisiera clasificarlos porque tenemos que ver hay fuertes estrategias que se han consolidado. Primero que nada, el hecho de poder tener todos los hospitales de la Red Nacional y de Unidades de Salud con abastecimiento en niveles óptimos, 100% en ocasiones de abastecimiento para poderle brindar a la población lo necesario. Sabemos que el nivel de abastecimiento tiene que ver con la transferencia de los almacenes, es dinámico y definitivamente eso ha sido un punto fundamental porque ahora al tener ese 100% de abastecimiento la población puede tener la tranquilidad que tiene la medicina necesaria. Pero hay puntos importantes a mencionar. El Salvador ha sido el único país centroamericano en poder alcanzar el hecho de poder ser un país libre de malaria. Eso es uno de los grandes logros que se ha tenido. Hemos sido reconocidos también por el manejo en el tema sanitario de la pandemia, que vale la pena recalcarlo, y que tiene también a su vez en El Salvador, no en todos los países, el acompañamiento del fortalecimiento del sistema de salud. Y eso implica que ahora tenemos un nuevo hospital El Salvador, que es el hospital número 31, que no solo está diseñado para poder atender enfermedades respiratorias, sino que es una estrategia que va a ampliar una ciudadela de atenciones altamente especializadas de un 4º nivel. Y eso es importante porque se le brinda una herramienta más al sistema de salud. Entre otros puntos importantes, mencionar el hecho de que ahora se tiene incorporada la ley Nacer con Cariño, que viene a darle una respuesta, y son esos logros que ya se han alcanzado. ¿El hospital va a quedar siempre vigente? Va a quedar siempre vigente. Y ¿Para emergencia o para atención? Viene siendo un hospital de 4º nivel. Nosotros estamos
estamos acostumbrados a ver un hospital que sirve como de atención a emergencias, pero no tenemos la experiencia en El Salvador, y que en otros países ya existe, los centros de alta especialidad. Okay. Estos centros de alta especialidad son centros en los cuales se refieren enfermedades muy particulares, de alta complejidad, que son resueltas en ese centro para poderle quitar o descongestionar aquellos otros hospitales que están teniendo atenciones en el día a día con emergencias. Esto es un punto importante. Sigue creciendo el desarrollo del Hospital de El Salvador, y eso nos va a permitir pues tener mayor facilidad de brindar servicios de salud. Otro punto importante es qué estamos encontrando en este momento o qué estamos realizando en el sistema de salud. Bueno, seguimos con la remodelación de todas las unidades de salud, con la remodelación de todos los hospitales, adecuaciones necesarias para poder brindar la atención, promoción de la salud, puntos claves e importantes, el trabajo comunitario que se está realizando por parte del primer nivel de atención, el cual se le ha fortalecido, al cual tiene ahora mucho más recursos para poder brindar esas atenciones necesarias. El hecho, nosotros vemos a los promotores de salud, a los inspectores de saneamiento ambiental, al personal que está también sanitario, que está brindando todo el acompañamiento de los diferentes permisos sanitarios, la remodelación de todo el sistema de salud, la incorporación de tecnología digital. Yo le voy a decir algo, un sistema de salud que tiene todavía a lápiz y papel todo su funcionamiento, es un sistema de salud que tiene dificultades para la eficiencia. Y en este momento se está haciendo uno de los retos más grandes que ha tenido el sistema de salud en todo el tiempo. Y yo creería que después de la pandemia este es el segundo reto más importante, y es la transformación del sistema de salud en un sistema de salud digital. Nunca antes se había tenido un avance como el que hoy se está teniendo. Me podrá decir todos los trabajadores de salud y la población que está viendo en este momento los sistemas de salud, las unidades de salud, los hospitales, trabajar ya con equipo tecnológico, con tablets, el tema de poder tener un sistema operativo digital donde todos comparten ese mismo sistema y pueda hacernos más eficientes, que su unidad de salud, usted, el médico, cuando llegue usted a pasar consulta, ya tenga su historial, ¿verdad? Sepa lo que en el hospital le dejó el médico internista, cuál es el tratamiento de la presión, del azúcar, cuál es el tratamiento que le va a continuar su médico en la unidad de salud. Eso definitivamente nos va a dar una facilidad y una eficiencia en el sistema de salud. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a un sistema de salud que pueda contemplar mayores beneficios, brindar mayores atenciones especializadas que por años no se habían tenido. Mire, aquí era rutinario de que para que usted pudiera tener una estrategia de salud tenía que pasar 10 años de haberla creado. Y eso definitivamente no puede ser así. Por eso yo hacía énfasis que históricamente el sistema de salud de nuestro país ha tenido a lo largo de su historia una baja inversión, ¿verdad? En esa materia, lo cual ha representado un déficit en el grado de atención preventiva, primaria, una baja cobertura en los servicios de salud, la fragmentación y la descoordinación misma, los precios de los medicamentos también en otras áreas, y el déficit de infraestructura y de equipos. Sin embargo, planteando ustedes muy bien, el elemento clave en todo esto es la creación de esta ley Nacer con Cariño, que de alguna manera entiendo propicia un sistema nacional integrado de salud, ¿verdad?, que busca corregir gran parte de todos estos grandes problemas que estamos mencionando. Entre varias de las estrategias que están enfocadas para poder generar ese vínculo materno. Ministro, ¿hay COVID? Me estaban diciendo que por ahí anda... no ha desaparecido el COVID a nivel mundial, eso es importante mencionarlo. El Salvador no es la excepción. La viruela de símica, que yo no me gusta decir la viruela del mono, no, la símica, ¿verdad? Es una importante Voy a hablar de esto, bueno, lo hacemos. ¿Le parece? Perfecto. Un poquito, ya hablamos de la... digamos, de la generalidad de cómo nos encuentra 3 años la salud, ¿verdad? Ponderando la buena calificación que le otorga la población, organismos internacionales. Hablemos un poquito ya de la puntualidad de estos temas. Se habla también del tema de dengue. Me gustaría de alguna manera no desaprovechar la presencia suya para que nos hable sobre estos temas. Vamos a la pausa y regresamos con más. Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana de miércoles 1 de junio. Por cierto, aprovecho para invitarlos, Radio Fuego 107.7 tendrá el debate político como antesala al análisis del discurso del presidente Nayib Bukele, hoy en un horario especial a las 6:30 de la tarde. No se lo pierda a través de Radio Fuego, estación del grupo radial Megavisión, el debate político semanal, donde se van a hacer el análisis pertinente de este tema. Continuamos conversando con el ministro de Salud. El ministro me decía de la conectividad, que es una
fase importante para mantener una comunicación directa con todos aquellos centros asistenciales. Es unidades. Una parte importantísima, es una estrategia. ¿Por qué? Porque nos permite tener el acceso a la información, el acceso al desarrollo. Nuestras unidades de salud tenían en el 2021 un cerca del 32% de conectividad y a la fecha actualmente estamos llegando a un 70% de conectividad. Todos sabemos que las unidades de salud son cerca de 700 unidades de salud y ahora con la estrategia y la inversión que ha hecho el Ministerio de Salud se está llevando esa conectividad, esa fibra óptica, ¿sí?, a esas unidades de salud, lo cual conlleva a que todo su trayecto en las diferentes unidades que están estratificadas y diversificadas con facilidad de acceso a los diferentes municipios también puedan tener la viabilidad del poder ahora tener conexión a una fibra óptica. Y alguien dirá, ¿y qué significa esto? Fácil. Usted de esta manera puede tener facilidad a teléfono, usted puede tener facilidad a conectividad a internet, usted puede tener facilidad a diferentes fortalecer aspectos, la base educativa, hablaba anteriormente. Es correcto. Entonces usted está no solo haciendo una inversión que le va a hacer eficiente el sistema de salud, sino que le facilita a las escuelas, que le facilita a los diferentes centros de atención que pueda brindarse en cada uno de los municipios. 5.500 equipos entre tablet y laptop entregadas al sistema de salud. Esto es una inversión importante porque esto nos va a permitir ser mucho más eficientes. 537 establecimientos ya actualmente funcionando y con el sistema integrado de salud. El sistema integrado de salud es nuestro programa operativo para poder dar, esto sería como el expediente clínico en el cual el paciente lo puede tener de manera digital. Ya tenemos de los 31 hospitales, 28 de los 31 hospitales ya poseen el 90% del funcionamiento con el sistema integrado de salud. Y eso es un punto importante a tener en consideración, porque eso muestra uno de los grandes retos que yo le voy a mencionar, el personal sanitario y que conoce en el tema de gestión hospitalaria. Uno de los retos más importantes que cualquier sistema de salud puede tener, y quizás diría yo de los más difíciles, es digitalizar ese sistema de salud. Y ahora se está alcanzando en paralelo luego de vencer una pandemia y de poner a El Salvador en alto. Estos son partes importantes que teníamos que resaltar. Ministro, ¿hay COVID? Dicen que definitivamente tenemos COVID, pero quiero iniciar en esta parte del COVID con algo importante. Ayer terminamos el mes, siendo el mes con menos decesos que se ha tenido a lo largo de la pandemia. 27 días de los 31 días no se presentaron ninguna letalidad a causa del COVID-19. Mire, esto no es lo que está sucediendo en otras partes del mundo. Y esto es importante recalcarlo porque gracias a la población, al cumplimiento de las normativas, a que nos dieron las herramientas, a la visión del presidente, hoy podemos decir, bueno, El Salvador está realmente en una situación muy, muy favorable. ¿Y por qué lo quiero mencionar antes? Porque definitivamente el COVID no va a desaparecer. Todos sabemos que el COVID no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se va a volver una enfermedad endémica. La H1N1, cuando inició, nunca desapareció. Seguimos haciendo pruebas para identificar H1N1. Seguimos teniendo resultados en los cuales pueden verse diferentes tipos de enfermedades respiratorias. Entonces, ¿qué quiere decir? Definitivamente no va a desaparecer la circulación de COVID-19, pero sí podemos tener buenos resultados. Una enfermedad usted la mide, ¿qué tan grave va a ser? Dependiendo de qué tantas complicaciones pueda presentar. ¿Y cuál es la principal complicación? Pues tener una letalidad. Y si tenemos 27 días de 31 días sin tener letalidades a causa de COVID-19 en El Salvador, yo creo que estamos ante la evidencia objetiva de que El Salvador está saliendo adelante en el tema del COVID-19. Pero entonces, ¿cuántos casos más o menos andamos? ¿Hay camas ahorita ocupadas? Totalmente disponibilidad de camas. En el porcentaje de camas tenemos 12 pacientes ingresados para la actualización del día de ayer. Eso es importantísimo de mencionar. Hay como 300 casos activos, me decían. No, para nada. Nosotros tenemos actualmente ingresados pacientes en hospitales, en hospitales, tanto de COVID, de todas las 12 pacientes ingresados para el día 31. Hoy el reporte se actualiza en la mañana, estaríamos viendo cuántos son, pero es importante el mencionar una cantidad baja de pacientes que se tienen. Eso nos permite tener una ocupación de menos del 3% de camas hospitalarias y esto nos permite de alguna manera pues tener mayor facilidad de atención. A ver, pero tengo este dato, no sé si está desfasada en el, ¿cómo se llama? Ojo, esto es importante. ¿Esta es una información que está actualizada o...? Sí, esto es importante. Le voy a explicar por qué es importante. Hasta el 26 de mayo. Sí, pero el 26 de mayo. Pero le voy a explicar por qué esto es importante que ustedes lo tengan presente. No es lo mismo reportar
casos activos de COVID-19 a pacientes ingresados. De acuerdo. Y le voy a ser preciso porque me parece interesante siempre cómo expresan la información, porque debería entender, hay 346 casos ingresados. No, hay 346. Es el 26 de mayo y sí. Aquí estamos hablando ya de... Pero no son casos ingresados, estos son casos activos. Usted sabe que el 80% de los pacientes son asintomáticos y los pacientes asintomáticos se tratan en su casa. Entonces, ¿a qué quiero llegar? 12 pacientes ingresados, o sea, que requieren un tratamiento. Definitivamente tenemos diarios entre 12, 15, 30 casos positivos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos forman parte de los casos positivos a COVID-19. Ya no, ya no está pegando tan fuerte. Voy a hacer coloquial un poco en las preguntas. Ya no está haciendo tan fuerte el pegue del COVID. Yo creo que tenemos que tenerle respeto, porque aquí se trata no tanto del virus, sino que se trata de las condiciones preexistentes del paciente. No es lo mismo un paciente diabético no controlado o un paciente sano. Sin embargo, la estadística nos muestra que estamos bastante bien en el tema de COVID-19. ¿Y el dengue, ministro? El dengue también es un punto importante. Tenemos dengue. El país es un país con una zona endémica, es un país en el cual se cuenta por años, hemos visto el tema del dengue, pero es importante recalcar, ¿verdad?, que se ha hecho todo el análisis y el cotejo de confirmación de las pruebas de dengue y el 65% no son dengue. Ojo con esto. Lo que pasa es que el dengue, usted tiene que conglomerar una sintomatología y se hace una definición de caso. Pero una definición de caso que para poderlo clasificar como una sospecha de dengue, lo único que usted tiene que tener tener fiebre, que la fiebre no lo puede dar cualquier enfermedad. Sí. Y tener 2 síntomas dentro en los cuales se incluye tener dolor retroocular, cefalea, dolor abdominal, si usted se da cuenta, náuseas o vómitos. ¿Qué son esos síntomas? Cualquier problema gastrointestinal, cualquier problema se lo puede contemplar. Ahora, ¿qué se ha hecho? Bueno, estamos haciendo una PCR confirmatoria para darnos cuenta si realmente estos casos sospechosos se tratan de dengue. ¿Y sabe cuál es el resultado? 65% de los casos no son dengue. Son procesos gripales. Son otro tipo de procesos que no es el dengue. Procesos... Podría ser respiratorios, podría ser gastrointestinales, podría ser de otro tipo. Y eso es clave tenerlo en cuenta. Ahora, la desinformación siempre está al pie de la... Corriendo en el tiempo, ¿cómo estamos con la viruela símica? Muy importante, dándole rastreo a nivel internacional. En El Salvador no se tiene en este momento viruela símica, esto es importante al mencionarlo. ¿El más cerca caso es México o Guatemala? Es México, Guatemala no estoy seguro si ya reportó su primer caso. Guatemala. Es importante el mencionarlo, es una enfermedad que se ha demostrado mucho que tiene facilidad de transmisión a la hora de actividades. No es letal, entiendo, ¿no? No es tan agresivo, pero se ha visto en pacientes con relaciones sexo hombre con hombre. Entonces eso es importante tenerlo presente, es uno de los claves que se está identificando a nivel internacional. Seguimos estudiando definitivamente no solo el tener una pústula, que es un granito con pus, quiere decir que ya es viruela. Ojo con eso porque se ha alarmado mucho a la población. Cualquier situación que la población pueda tener, y eso quiero ser muy específico, en los cuales ustedes identifiquen pústulas que son pequeñas bolitas con pus, notifíquenlo. Nosotros trasladamos un equipo epidemiológico para hacer la evaluación y primero para identificación epidemiológica y segundo para darle la tranquilidad a la población. Hay casos en los cuales los niños tienen impétigos bulosos, que son lesiones similares, más no que sea viruela símica. Entonces de alguna manera queremos que la población tenga esa tranquilidad y esa facilidad. Lo puede usted realizar notificación a través del sistema de emergencias médicas, usted lo puede a través de la unidad de salud, para que nuestro equipo epidemiológico se traslade y ustedes puedan tener la tranquilidad. No tenemos ningún caso, ¿verdad? Estamos pendientes, al igual que la comunidad internacional, de hacer la investigación correspondiente y el análisis para poder tomar intervenciones. Vamos a ser estrictos en el control fronterizo para que evitemos que esto nos llegue. Definitivamente, esos son puntos importantes. Las oficinas sanitarias internacionales, ha sido otro de los importantes logros de la administración del presidente Bukele, que nos permitió fortalecer. Antes las oficinas sanitarias internacionales eran escasas. Ahora usted tiene todos los dispositivos necesarios y la identificación y el recurso humano para poderlo hacer. Así que la intervención en los diferentes puntos fronterizos son claves, pero tenga la población la tranquilidad que en este momento nos encontramos sin ningún caso de viruela símica en el territorio, con una muy buena evolución en la pandemia. Algo que impresionante y que yo quisiera mencionarlo, y que lo dijimos en la Organización Mundial de la Salud, y eso llamó mucho la atención, es que nadie nos diga que somos un país que no puede ser grande por ser pequeño, número uno, y segundo, y eso lo retomamos de las palabras del presidente, y número uno,
que la población internacional ponga los ojos en El Salvador, porque El Salvador es grande, y eso se lo hemos dicho. Y a la comunidad internacional, no de palabras, sino que con hechos y resultados. Se me fue el tiempo, ministro. Gracias, felicitaciones también por su trabajo que nos consta ha desarrollado en pro de la salud del país. Gracias por habernos acompañado. Gracias y felicidades a la población. Gracias, 8 de la mañana en punto. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.